Es 5 veces más difícil mantener tu riqueza que crearla. Es la célebre frase de Nathan Rothschild, el fundador de la familia, y que vamos a comentar hoy en el lado cripto. Sí os animo a que estéis suscritos al canal porque también voy a hablar sobre estructuración de carteras en el mundo más allá de las cripto. Mi nombre es Adrián Sánchez, Adrián Momentum, y hoy vamos a hablar sobre cómo crear vuestro portfolio cripto y que esté dentro de vuestro portfolio general, porque ya sabéis que cuando hablamos de un portafolio o cuando hablamos de una cartera, de nuestro patrimonio, no solamente hay que pensar en cripto, que muchos de los que estáis aquí, evidentemente estáis en cripto, os gustan las criptomonedas, sino que hay que ir un pasito más allá. Hay que buscar también otros activos que nos puedan proteger, como puedan ser los seguros, como puedan ser otros índices que vamos a comentar hoy. Y también os animo a que busquéis productos que os permitan mantener vuestro gasto, vuestro consumo en caso de una recesión, una crisis. De hecho, vamos a empezar por los Rothschild y por qué es tan interesante tener en mente este marco conceptual de hace tanto tiempo, porque cuando hablamos de cripto, normalmente hablamos de hace 5 años, 10 años, ya es la prehistoria casi. Sin embargo, cuando nos vamos a un marco conceptual y a cómo se estructura el riesgo y cómo se estructura la rentabilidad, debemos recordar cómo se estructuraba, cómo se gestionaba hace muchos años, hace cientos de años. Entonces, cuando nace la banca, como la conocemos ahora, se buscaba diversificar, se buscaba que los activos se cubrieran entre ellos, que si se hundía un galeón, si se hundía un barco, el resto de barcos pudiera mantener los ingresos más o menos estables o con una estabilidad relativa. Y de ahí nace la ley de los grandes números. El hecho de tener muchos activos nos permite cubrirnos. De ahí la expresión de ve a lo grande o quédate en tu casa. Porque si hablamos de estructurar una cartera, un portfolio, desde mi punto de vista hay que tener esa mentalidad. Y vamos a comentar una serie de herramientas que nos pueden ayudar a la hora de tener una cartera sólida, robusta, que no dependa de pelotazos, que no dependa de tener suerte o tener mucha suerte en un activo. Por cierto, pelotazo, como vemos aquí en pantalla, significa ganar mucho dinero con una sola transacción. Y en España utilizamos esa expresión principalmente asociada o relacionada con la palabra inmobiliario, pelotazo inmobiliario. Cuando ganaba mucho dinero con una única transacción, y desde mi punto de vista sí puede haber pelotazos en cripto, pero también debemos ser capaces de diversificar y de cubrir nuestra cartera. Aquí es donde empieza el juego cripto o el estructurar una cartera en criptomonedas, de criptomonedas, porque cuando hablamos de riesgo y cuando hablamos de diversificar, se puede utilizar el término de muchas formas. Incluso cuando estamos aquí en YouTube, tenemos la tentación de hablar de diversificación simplemente para abrir el espectro de activos que podemos comentar en un canal de YouTube como el mío. Entonces, hablamos de diversificación y sí, es cierto que es interesante diversificar, pero la diversificación tiene varios componentes. Uno de ellos es que haya activos suficientes en la cartera o en nuestro patrimonio como para que se cubran entre ellos. Pero para cubrirse entre ellos tiene que haber poca correlación. Es decir, si yo estoy invirtiendo en un activo que depende mucho de otro, como puedan ser Bitcoin y Ethereum, incluso Bitcoin y XRP, debo pensar en otros activos o debo pensar en otras formas de cubrir mi portfolio, de cubrirme personalmente. Una forma de cubrir nuestro riesgo o cubrir nuestra cartera sería utilizar seguros, porque si estoy en una posición de compra, compra, compra de activos que tiene mucha correlación entre ellos, entro en una serie de problemas, no solo de riesgo-rentabilidad, sino también de liquidez, porque si ha caído toda la cartera, por mucho que yo espere que la rentabilidad acabe siendo muy buena, puede que necesite el dinero y que necesite obtener con el 5% del capital, que no es mucho, pero sí puede desbalancear mi cartera si tengo mucha correlación.
Adrián, ¿a qué te refieres con correlación? Pues me refiero a que los activos se muevan a la par, se muevan de la mano, como ha sido el caso hoy de Ethereum, Bitcoin, XRP. Prácticamente todos los criptoactivos hoy tienen su retroceso. Vemos que XRP es de los que más retrocede hoy, junto con Dogecoin, junto con Cardano, que están cayendo entre el 4 y el 7%. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues porque el capital va rotando entre altcoins, Bitcoin y monedas estables. Sin embargo, hay otras opciones que tienen una cierta descorrelación. Ya lo vimos en 2021 con todo lo relacionado con el metaverso. En el metaverso hemos visto una tendencia que no iba de la mano de las cripto, que iba con su propia tendencia. Ya habíamos alcanzado el máximo histórico en Bitcoin y seguíamos viendo nuevos máximos en tokens del metaverso. También hay otra opinión en cuanto a estructurar una cartera que va más allá de tener varios huevos en varias cestas, que es tener todos los huevos en la misma cesta y cuidar muy bien de esa cesta. Esa es la mentalidad de mi tocayo Andrew Carnegie. Y por lo tanto, vamos a tratar ese tema más adelante porque es más técnico. Al final del día, yo lo que digo es, necesitamos, uno, entender los activos que van en nuestro portfolio y dos, ser capaces de diversificar, de tener varios activos. Por ejemplo, más adelante hablaré del SP500 porque es una herramienta súper atractiva, súper interesante para exponernos a varios activos, incluso a criptoactivos, porque hay empresas que tienen cripto, como es el caso de Tesla, como es el caso de MicroStrategy y muchas otras. Vamos directos a los tokens de IA, a los tokens que podrían ayudarnos a estructurar un portfolio más diverso y por lo tanto nos ayudarían a ir estructurándonos sin estar tan concentrados en esa rotación que estaba comentando. Pero es una diversificación más agresiva. Si nos queremos ir a una diversificación más conservadora, estarían los tokens RWA, que serían los tokens que tienen un respaldo en el mundo real. Os puse el ejemplo de Token Crowd y también de Rental y Domoblock, porque considero interesante que planteemos esas tesis de, bueno, voy a cubrir mi cartera también con activos que tengan su respaldo en el mundo real. No digo que las cripto no tengan respaldo, pero sí quiero dejar muy claro que hay activos que tienen más respaldo en el mundo real que otros. Por ejemplo, ¿Bitcoin tiene respaldo en el mundo real? Sí, porque tienes muchos rigs de minería, tienes mucha infraestructura, incluso XRP tiene mucha infraestructura en el mundo real que está respaldando la red y que por lo tanto no es simplemente, no, es que no tiene ningún respaldo o no tiene ninguna garantía. Sí tiene garantías y aquí en el canal las he ido comentando. Hablé de Alvara Protocol hace unos meses y quiero retomar la conversación porque ya sabéis, es muy importante dar seguimiento a nuestras inversiones y controlar muy bien que estemos en el camino correcto. En el caso de Alvara Protocol, están ya creando sus propios índices y se pueden crear índices temáticos, como por ejemplo de meme coins, como por ejemplo de protocolos DeFi o protocolos que nos permitan cambiar una moneda por otra. Y os animo a echar un vistazo a la plataforma que está ya en testnet. Ya se pueden crear activos o crear índices y dejadme saber en los comentarios si queréis que creemos un índice aquí en el canal, aquí en Adrian Momentum. Para clientes institucionales ya existe un índice cripto creado por Nasdaq. En este caso sirve para ir recogiendo esa opcionalidad positiva, esa opcionalidad del lado de que crezcan los activos, pero también nos permite reducir nuestro riesgo, nos permite reducir nuestra exposición a la pérdida y por lo tanto maximizar, en último término, nuestras ganancias. Y es un punto súper importante a la hora de planificar una inversión, porque ya sabéis que nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión y debéis estar preparados para hacer vuestra propia investigación. Podéis contactar conmigo, podéis conectar conmigo para cualquier pregunta, para cualquier inquietud a la hora de estructurar vuestro portfolio. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, dejad un like, suscribíos y nos vemos en el siguiente. Dadle a la campanita de todas las notificaciones para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo o que haga un nuevo directo.